café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Abba, Papito Dios. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Moisés Rojas, quien es misionero de amiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Queridos teleamigos y teleamigas, con una gran alegría, con un gozo inexorable, inexplicable, yo elaboré este programa de un Papito Dios, Abba, Papito Dios. Ustedes van a ver por qué, y no me gasto, y no los gasto a ustedes en otras elucubraciones, pensando en el contenido del programa. Ahora van a verlo y gozarlo también. Abba, Papito Dios, parte 1. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Primer domingo de agosto o el día 7, fiesta del Padre Celestial. El próximo domingo, 5 de agosto de 2018, la Iglesia Católica celebra el precepto de la festividad de Dios Padre, una fiesta religiosa reservada para el primer domingo del mes de agosto o para el día 7 del mismo mes. Fecha elegida por el propio Padre Celestial, mediante la revelación hecha a una monja italiana, la Madre Eugenia Elisabetta Ravasio, misionera de la Iglesia a mediados del siglo XX. El Señor se le apareció bajo la advocación de Dios Padre Eterno, en julio y en agosto de 1932. Aparición que fue aprobada por el señor obispo solo 10 años después, cuando culminó la investigación episcopal al respecto. En las apariciones que se daban después de un momento de suma tranquilidad, Dios Padre se le aparecía a la Madre Eugenia y se le sentaba al lado para hablarle del amor que les tiene a sus hijos. Y le decía que quería una fiesta en su honor, en la que se le homenajeara, dándole a entender que todos los demás personajes de la historia de la salvación tenían sus fiestas con fechas determinadas, pero él no. ¿Quién es la Madre Eugenia Ravasio? La Madre Eugenia Elisabetta Ravasio nació en San Gervasio da Ada, Bérgamo, Italia, el 4 de septiembre de 1907, en una zona rural. Además de las apariciones que ella relata de Dios Padre, también fue reconocida por su trabajo en el campo social, con magníficas experiencias en favor de los pobres y de los enfermos. Después de hacer sus estudios de primaria, trabajó en una fábrica y luego se consagró en la congregación de Nuestra Señora de los Apóstoles a la edad de 20 años, siendo elegida 5 años después, a corta edad, como superiora general de la congregación a la que pertenecía. Dentro de los aportes que hizo la Madre Eugenia Ravasio a la humanidad, descubrió la primera medicina para curar la lepra, tomándola de la semilla de una planta tropical. Dicha medicina fue más adelante patentada por el Instituto Pasteur de París. Sus pasos en el cuidado de los leprosos los sigue Raúl Folleró, quien es considerado el apóstol de los enfermos de lepra. Ella fue la realizadora del centro Asopté, en Costa de Marfil, que es la ciudad que acoge a los enfermos de lepra.
Promovió más de 70 fundaciones con centros médicos, escuelas, capillas, todo esto en las zonas más deprimidas de África, de Asia y Europa. Su labor terminó el día de su fallecimiento, el 10 de agosto de 1990. Mensaje de Dios Padre a la Madre Ravasio. Esta valiosa monja fue, ante todo, la confidente de Dios Padre y la portadora de su mensaje, ese que llevó al redescubrimiento del amor infinito del Padre Celestial por toda la humanidad. Dios en su aparición le dijo a Sor Eugenia Ravasio: solo deseo esto, que un día, o al menos un domingo, me sea dedicado bajo el título de Padre de toda la humanidad. Vengo para eliminar el temor excesivo que mis criaturas tienen de mí, y para hacerles comprender que mi alegría está en ser conocido y amado por mis hijos, es decir, por toda la humanidad presente y futura. Vengo para traerles la esperanza a los hombres y a las naciones. ¿Cuántos la han perdido desde hace mucho tiempo? Esta esperanza les hará vivir en paz y con seguridad trabajando para la salvación. Vengo para hacerme conocer así como soy, para que la confianza de los hombres aumente contemporáneamente con el amor hacia mí, el Padre, que tiene una sola preocupación: velar sobre todos los hombres y amarlos como hijos. El mundo ha sido a menudo purificado de su corrupción debido a mi infinita bondad hacia la humanidad. Estos medios les ayudarán a purificarse de sus pecados para que puedan seguir siendo hijos de mi amor. Son principalmente los 7 sacramentos. Mis hijos queridos, he prodigado estos dones sobre vosotros con gracias especiales durante 20 siglos. Pero ¿en qué miserables resultados? ¿Cuántas de mis criaturas que se han convertido en hijos de mi amor por mi Hijo se han arrojado rápidamente al abismo eterno? No penséis en mí como ese anciano espantoso que los hombres representan en sus cuadros y libros. No, no, no. No soy ni más joven ni más viejo que mi Hijo y mi Espíritu Santo. Por eso quiero a todos, desde los más jóvenes al más viejo, que me llamen por el conocido nombre de Padre y amigo. También deseo que cada familia exhiba prominentemente el cuadro que demostraré más adelante a mi pequeña hija. Si supieras cuánto deseo ser conocido, amado y honrado por los hombres con devoción especial. He tenido este deseo por toda la eternidad y desde la creación en mis criaturas de todo el mundo. Peticiones de Dios Padre para su fiesta. Para ser conocido, amado y glorificado con un culto especial, no pido nada de extraordinario. Primero, que un día, o por lo menos un domingo, sea consagrado para glorificarme en modo muy particular, con el nombre del Padre de toda la humanidad. Para esta fiesta quisiera una misa y una celebración apropiada. No es difícil encontrar los textos en la Sagrada Escritura. Si preferéis rendirme este culto especial un domingo, yo escojo el primer domingo de agosto. Si escogéis un día de la semana, prefiero que sea el día 7 de este mismo mes. Segundo, que todo el clero se empeñe en el desarrollo de este culto y sobre todo, que me haga conocer por los hombres, así como soy y como seré siempre con ellos, es decir, el Padre más tierno y más amable entre todos los padres. Tercero, deseo que me hagan entrar en todas las familias, en los hospitales, también en los laboratorios y en los talleres, en los cuarteles, en las salas de deliberación de los ministerios de todas las naciones y, en fin, en cualquier parte en donde se encuentren mis criaturas, aunque hubiera una sola criatura. Que el signo tangible de mi invisible presencia sea la imagen que demuestre que estoy realmente presente allí. Así todos los hombres actuarán bajo la mirada de su Padre
y yo mismo tendré bajo mi mirada a la criatura que he adoptado después de haberla creado, y todos mis hijos estarán bajo la mirada de su tierno Padre. Indudablemente también ahora estoy en todas partes, pero quisiera estar representado en manera sensible. Cuarto, Que durante el año el clero y los fieles hagan algunos ejercicios en mi honor, sin perjudicar sus habituales ocupaciones, que sin temor mis sacerdotes vayan por todas partes, en todas las naciones, para llevarles a los hombres la llama de mi paternal amor. Entonces las almas se iluminarán ya conquistadas, no solo entre los fieles, sino también entre las sectas que no son la verdadera iglesia. Sí, que también estos hombres, que son mis hijos, vean brillar esta llama, que conozcan la verdad, que abracen y practiquen todas las virtudes cristianas. quinto, Quisiera ser glorificado en modo particular en los seminarios, en los conventos de novicios, en las escuelas y en los internados. Que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, puedan conocerme y amarme como su Padre, su Creador y su Salvador. sexto, Que los sacerdotes se empeñen en buscar en las Sagradas Escrituras lo que dije en otros tiempos, y que hasta ahora ha sido ignorado en relación con el culto que deseo recibir por parte de los hombres. Que trabajen para que mis deseos y mi voluntad lleguen a todos los fieles y a todos los hombres, especificando lo que diré para todos los hombres en general y en particular para los sacerdotes, los religiosos y religiosas. Estas son las almas que escojo para que me rindan grandes homenajes, más que los otros hombres del mundo. Hecho este relato histórico y mencionados los antecedentes de la institucionalización de la fiesta a Dios Padre, analicemos qué significa la maravillosa bondad de que Dios nos permita decirle Padre. Abba, Papito Dios. Con la palabra aramea Abba, que significa Padre, pero también y más íntimamente Papito, San Pablo en su carta a los Gálatas 4:4 hace referencia a este término. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Qué maravilloso y feliz misterio, en virtud del cual podemos llamar con una palabra de intimidad profunda a Dios, el creador del universo, y al Señor de la historia y de la vida, como nuestro papacito, o mejor, nuestro papito. Y no es solo poderlo llamar con esta palabra llena de amor infantil, papito, sino que lo es realmente. Es el papito de todos los hombres y desea que así lo llamemos, nosotros, sus hijos. Para entender lo anterior, es bueno que recordemos el pasaje en que Jesús enseña que debemos hacernos como niños para hallarnos en la vida eterna. Ya en Mateo 18, 1, 6, 10, 11 y 14 podemos leer. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que cree en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. De la misma manera,
el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Como niños en bondad y adultos en la fe. Jesús nos ha dicho que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Pero, ¿de qué modo podemos hacernos niños? ¿Es que acaso nos están pidiendo que volvamos al vientre de nuestra madre para volver a nacer? Tendremos que hacer, entonces, el mismo cuestionamiento que Nicodemo formula a Jesús en Juan 3:4, que a la letra dice. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Estimados teleamigos, obviamente no se trata de entrar al vientre de la madre para nacer por segunda vez, sino de cambiar el corazón envejecido que tenemos por un corazón infantil. Es decir, es un acto de voluntad de cada hombre, pero facilitado por la gracia de Dios a quien debe pedirle. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 526, trata de la espiritualidad infantil así. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen, y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Nos equivocaríamos si pensáramos que ser como niños es hacer infantilidades, cosa que reprueba la misma palabra de Dios en 1 Corintios 14:20, cuando distingue: hermanos, no seáis niños en juicio, sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Quiere decir esto que ser adultos es conservar la madurez en la mente y en los criterios, pero desenterrando lo que nos impide ver a Dios como nuestro escudo protector, nuestra salvación y sobre todo como nuestro Padre. El que crea que ser niño es hacer niñerías o infantilidades, lo que hace es el ridículo y en definitiva se comporta no como niño, sino como un imbécil. Retengamos entonces, se trata de ser niños en el corazón, del cual hemos expulsado la desconfianza, pero ser adultos en el criterio y en el modo de juzgar y ver las cosas. Abba, Padre, crea para compartir su felicidad. Dios Padre nos creó porque quería compartir su infinita felicidad con más hijos, en la carne, semejantes a su Hijo unigénito. Podemos leer en Romanos 8:29. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y como dice en Hebreos 2:11, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto significa que el Padre nos creó por amor, y Él, que nos amó primero, quiere que nosotros correspondamos a su amor con nuestro amor. Primera de Juan 4:9-10 dice: así Dios manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. En Adán y Eva, nuestros padres, el hombre traicionó el amor y nosotros seguimos traicionándolo con nuestros propios pecados. Primera de Juan 1:8-10 así lo confirma. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. A nuestra ingratitud, Dios Padre respondió con más infinito e inaudito amor, con el regalo de su Hijo unigénito Jesucristo, que se ofreció en la cruz, para compensar nuestras ofensas con su terrible muerte.
Con ese sacrificio restauró la felicidad y amistad que habíamos perdido en nuestro mal comportamiento. ¿Cómo no amar con todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo unigénito, nuestro hermano, Salvador y también Dios? ¿Cómo no amar al que nos creó para ser felices y a quien murió en la cruz para recuperar nuestra felicidad perdida? Para ser verdaderos cristianos, no basta creer en las verdades de la fe y reducir a un ritual de cumplimiento de nuestros deberes. Ante todo, es menester responder al amor de Dios con nuestro amor. Él quiere hacernos felices y nosotros igualmente debemos hacerlo feliz con nuestra vida de fe y con nuestro cumplimiento de sus mandamientos por amor. Hijos de Dios, creador de todo. Continuando con el asunto de que nada menos que el creador del universo es nuestro papito, podemos ver cómo en la epístola a los Efesios 1:4 se nos dice: y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y no olvidemos lo que la palabra nos dice en Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que los hace llamar a Dios Abba, Padre. Ya que como él lo declara en 2 Corintios 6:18, y seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sobre este amor de Dios al hombre, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 219 nos dice: el amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Confróntese Oseas 11:1. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Dice Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Por un temor que definitivamente no nace del amor, sino del miedo o del servilismo, no nos atrevemos a dar ese paso maravilloso que el mismo Dios nos solicita, manifestándonos que nos tiene un amor inmenso, como de verdadero padre a sus hijos, y que quiere fundar sus relaciones con nosotros en esa hermosa filiación, y no en la consideración de su sola e indiscutible superioridad. Y por eso, a través de San Pablo, nos está diciendo que su trato con nosotros se realiza mejor si nos atrevemos a llamarlo Abba, Papaito. Amor de padre, ternura de hijo. El temor a denominarlo con esa expresión de afecto filial será expulsado de nuestra alma en la medida en que con humildad de niño y corazón puro vivamos frente a él. Sí, la mejor manera de relacionarnos con el Padre es hacer efectiva con Él la ternura, el afecto, la confianza y el abandono en su amor. Esta es la voluntad de Él y a ella debemos conformarnos con nuestra piedad. No pensemos, por tanto, que, llamándolo papaíto, le faltamos al respeto que le debemos. Es la serpiente envidiosa la que nos mete el miedo de considerar y tratar a nuestro Creador y Señor como papaíto. Si bien es verdad que al recitar el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, esa expresión de Todopoderoso no le resta nada a la del Padre, a la de Papaíto, que es la culminación de la perfección de la piedad. En efecto, nuestro Papaíto es el Creador, el todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, el gobernador inteligente del entero cosmos, y a la vez gobernador de nuestra historia. Su omnipotencia y su sabiduría son infinitas, pero su amor también es infinito y se manifiesta en el universo y en nuestra historia. Miremos lo que el numeral 295 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es el producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego, ni mucho menos del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios,
que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Apocalipsis 4:11 lo dice: porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Y el Salmo 104:24: cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Y el Salmo 145:9: bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Está bien que, en el orden del conocimiento, nos digan que Dios es creador y es omnipotente, como lo hace el credo, porque, efectivamente, lo primero que se nos presenta ante la vista es la formidable creación del universo, y naturalmente tiene que ser obra de un ser omnipotente. Abba, Padre, es el mismísimo amor. Pero, en un orden más profundo, que no aparece a primera vista, cuando reflexionamos con más hondura por qué Dios hizo el universo y por qué nos hizo a nosotros, y sobre todo cuando sabemos que nos hizo a su imagen y semejanza y por tanto destinados a una felicidad infinita en el cielo, como verdaderos hijos de Él, entonces comprendemos mejor que ese papaíto no solo nos ama, sino que Él mismo es el amor. En efecto, en Lucas 12:32 se nos dice lo siguiente: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Y también al evangelista Mateo en 7:21 nos advierte: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el mismo evangelista Mateo lo completa en 12:50 cuando relata: porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así pues, ese creador y poderoso que nos habla el credo es ante todo amor, un Dios de amor, y Él mismo es amor. Ya San Juan en su primera epístola 4:16 nos dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Lo propio del amor es amar, y amar es querer el bien, la felicidad, la dicha de otros. Dios, pues, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para el bien y la dicha de sus criaturas. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 356, 57 y 58, nos dice lo siguiente: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor de la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Santa Catalina de Siena, segundo diálogo. 3:57. Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. 3:58. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha.
San Juan Crisóstomo, Sermones. Abba, Papito Dios. Fin, parte 1. Un café con Galat. ¿A dónde vas, Maya? Nectadashis ma tite malkuta meue sevillana paikana de Vashmaya. Abba, Papito Dios, parte 2. Abba, Padre, crea por amor. Observemos bien que en los anteriores numerales del Catecismo de la Iglesia Católica se habla del hombre, pero a la par del amor de Dios. Es decir, se exalta bastante al hombre, pero no se hace humanitarismo como pretenden hacerlo los teólogos de ahora, que hablan mucho del hombre, pero no hablan nada de Dios. Entonces Dios hace al hombre por amor, es decir, para que sea feliz y dichoso, y debemos por tanto estarle agradecidos y amarlo. Pero tengamos en cuenta que antes de amarlo a nosotros, Él nos amó primero, como podemos leer en 1 Juan 4:19, que a la letra dice: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y al amor debemos responder con amor. Es elemental hacerlo. ¿Y cómo es eso de que si Dios nos creó por amor y quiere nuestra dicha y felicidad, ¿por qué hay tanta desgracia en el mundo? Sí, hay desgracias y tremendas desventuras en la vida y en el mundo, pero el autor de ellas no es Dios. Son las criaturas inteligentes y libres, creadas por Él, los ángeles y los hombres, quienes, abusando de nuestra libertad, hemos dado origen al mal y a las desgracias que sufrimos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 272, nos hace algunas aclaraciones al respecto. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo, de donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. El demonio y los demás ángeles rebeldes, movidos por la mentira y por la envidia hacia nosotros, hicieron caer a nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso, y desde entonces quieren hacernos caer también a nosotros que somos sus hijos, igualmente movidos por las mentiras y la envidia. Con estas armas siniestras conspiran contra nuestra libertad, y nosotros, seducidos por ellas, caemos en sus trampas y cometemos el pecado, que es la maldad moral y que tiene repercusiones negativas en las cosas del mundo y aún del universo. Pero Dios, que es amor y que respeta la libertad con que nos hizo, no nos dejó desamparados y a merced de fuerzas demoníacas. Dispuso que lo que más amaba el Padre, a su Hijo, éste se revistiera de humanidad como nosotros y viniera a salvarnos colgado de una cruz. Abba, Padre, por amor nos entregó a su Hijo Jesucristo. Y así, gracias a la encarnación del Hijo de Dios en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios,
y gracias a la redención conseguida por la vida, padecimientos y muerte de este Hijo en la cruz, se nos abrieran de nuevo los accesos al Padre Celestial y a su gloria en los cielos. Podemos ver entonces que el amor de Dios Padre para salvarnos se nos ha manifestado en lo que hizo su Hijo. Juan, en su primera epístola, 4:9-10, nos lo explica. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Los que dicen creer en Dios Padre sin creer en Cristo, o a este sin aquel, tengan cuidado, que de pronto no están creyendo en ninguno de los dos, a tenor de lo que nos advierte en Lucas 10:22. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y en el Evangelio de San Juan 6:40, Jesús insiste en indicar que la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Poco antes, en Juan 3:36, había admitido lo contrario. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Esto, naturalmente, para quienes supieran lo de Cristo y sobreentendidamente lo rechazaran, no a quienes desconocen a Cristo como Dios y Salvador. Pero, en todo caso, la relación de Padre y el Hijo es esencial, porque como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Naturalmente, la confusión se impone, según dice Juan 5:23, para todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En algunas Biblias que hablan del conocimiento de Dios, esta no es una ciencia humana fundada, sino próxima al Espíritu Santo, según dones que debemos pedir. Además, es bueno tener en cuenta que a Dios, que es tan grande, solo los humildes lo pueden conocer. Lo dicho nos muestra que no podemos embarcarnos alegremente en el indiferentismo religioso, para dar por sentado, sin mayor análisis y sin mayor cuidado, el supuesto falso de que todas las religiones son verdaderas y que todas honran a Dios. Gran prudencia se requiere, sobre todo en los acercamientos con otras religiones que no reconocen a Jesucristo como Señor y Dios, como los judíos y los musulmanes, y con mayor razón con religiones no cristianas como el budismo, donde siquiera Buda no alcanza a reconocer con calidad de Dios porque él mismo negó su condición divina. Sin embargo, los acercamientos con estas religiones no cristianas son convenientes para cumplir propósitos del bien común, como la paz entre las naciones, la preservación de los recursos naturales frente al desastre ecológico, el rechazo del aborto, la eutanasia y el matrimonio entre las personas del mismo sexo, etc. Otra cosa muy discutible y absolutamente reprobable es silenciar las verdades de nuestra fe cristiana, o pensar que no obliguen las prescripciones del Decálogo para hacer uniones sincretistas, o peor aún, para constituir una única religión mundial. Este sería un inaceptable como falso ecumenismo, que en lugar de honrar a Dios, serviría para reemplazarlo por el culto de su enemigo. En otras palabras, un ecumenismo que prescindiera de verdades de fe y moral, o de la jerarquía legítima, sería una simple satanocracia. Esta es la religión que nos parece a que va a llevar el falso profeta descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. En todo caso, un anticipo de esta actitud falsa es la prohibición del proselitismo, o su calificación como pecado o injusticia. Abba, Padre, pagó la impagable deuda de los hombres. Nunca podremos comprender el precio que pagó el Padre Dios por nuestra salvación, ya que Él nos entregó lo que más amaba para lograr esa salvación. ¿Cómo es eso que el Padre entrega lo que más ama para salvarnos? En esto reside el mayor afecto que nosotros debemos dar al Padre Dios, ya que el amor solo puede pagarse con amor, y por eso San Juan agrega en la primera epístola que acabamos de citar lo siguiente:
Dice 1 de Juan 4, 11, 12. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Y así, de nuevo, Juan en su primera epístola 4, 8, 16 nos declara: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Pero ya desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestro Padre, a Dios. Así, el libro del Deuteronomio 6:5 nos pide: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Concepto que se repite en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, 37, 38, que dice: Jesús le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Pero el amor de Dios no puede divorciarse del amor al prójimo, puesto que el mismo Jesús, en el mismo relato de Mateo que acabamos de citar, nos dice en 22, 39 a 40. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y también San Juan nos dice que no podríamos amar a Dios sin amar al prójimo, porque eso es una incoherencia, un imposible. En 1 de Juan 4:20 podemos leer: el que dice, amo a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Y todo esto nos lo corrobora la enseñanza de Jesús en la oración del Padre Nuestro, en la cual pedimos perdón de nuestras ofensas como contraprestación de que perdonamos a nuestros deudores. Así podemos leer en Lucas 11:4: perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Abba, Padre, nos perdonó en Jesucristo. Perdonemos. De modo que, si no perdonamos las culpas ajenas, no podemos pedirle a Dios perdón por nuestras culpas propias. Y vean cómo es de nefasto el resultado de no corresponder al amor de Padre con el amor de sus hijos. En 1 Corintios 16:22 se nos advierte: si alguien no ama al Señor, que sea maldito. El Señor viene. Dice San Pedro en su primera epístola 4:18. Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Pero conviene seguir preguntando. Si el justo se salva a duras penas, y esto gracias a que el Padre Celestial nos regaló a su Hijo para que nos mereciera la salvación con su sacrificio en la cruz, ¿qué tal que este regalo no nos hubiera sido dado? Pues que muy probable ni el justo hubiera podido salvarse. De ahí porque la inmensa bondad del Padre Eterno con nosotros, que dispuso el sacrificio cruento de su Hijo para salvar a sus enemigos, que somos nosotros. En Romanos 8, 3 y 32 podemos leer: lo que no podía hacer la ley, reducía la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado. Así Él condenó el pecado de la carne. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Ven por qué debemos llamar a nuestro Padre Dios con el Abba? ¿Ven por qué a un Padre que nos ama tanto, que sacrificó a nuestro hermano mayor, unigénito, con el terrible sufrimiento de su pasión y muerte en la cruz para salvarnos, debemos llamarlo Abba, Papito? El inconmensurable, el inimaginable amor de Dios Padre fue el que obró en nuestro favor. San Juan en su primera epístola 4:14 bien claro nos dice: y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Podemos leer el siguiente